a entrar, hermanos, a lo que es el tema conociendo a Dios. Ya hemos considerado la seidad de Dios, su soberanía, su santidad. La semana pasada hablamos de su omnipresencia. En esta ocasión, hermanos, estaremos hablando concerniente a la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Explicábamos que la palabra omni viene del latín, que quiere decir todo. Eso es lo que quiere decir la palabra omni. Y la palabra potencia, hermanos, significa o quiere decir capaz de hacer y de tener poder. Entonces, en sí la palabra omnipotencia quiere decir capaz de hacer todo y de tener todo el poder, ¿verdad? Capaz de hacer todo y de tener todo el poder. Hay algo muy interesante, hermanos, que descubrí de acuerdo a la información que obtuve en cuanto a esta palabra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea El Shaddai, que en ocasiones se traduce como omnipotente o todopoderoso, la encontramos 48 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, aunque no se presenta la palabra omnipotente, sí encontramos la palabra todopoderoso. Y podemos ver cómo es que en el griego se demuestra a través de pantocrator, el todopoderoso. 10 veces la encontramos. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que de estas 10 veces, 7 veces se refiere a Cristo, ¿verdad? Y 3 al Padre. Entonces, en la Biblia encontramos esta palabra, hablando de la omnipotencia de Dios, 58 veces en toda la Biblia. Y en toda ocasión, hermanos, se está refiriendo a aquel ser divino, aquel ser supremo, al Dios todopoderoso. Entonces, esto nos dice y nos demuestra que realmente solamente hay un ser en toda la creación, hermanos, y fuera de ella, que se presenta como omnipotente, esto es Dios mismo. Primeramente tenemos que saber, hermanos, que Dios tiene poder. El poder es de Dios. Salmo 62:11 nos dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Hermanos, es muy importante que entendamos que el poder es de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios es el poder. Dios es poderoso porque Él es poder, para empezar. También, hermanos, tenemos que saber que Dios es la fuente de todo poder. No existe ningún poder en todo el mundo o fuera de él que no tenga a Dios como su fuente. El poder intelecto, el poder del espíritu, el poder de una dinamita o el poder de una tormenta, entre otras cosas, donde sea que haya poder, Dios es el autor de eso. Entonces, otra vez, no existe ningún poder en todo el mundo o fuera del mundo que no tenga a Dios como su fuente. Primera los Corintios 8:6, en esta porción nos dice: para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Ve? Entonces, Dios es poder. Por consiguiente, Él es la fuente de todo poder. Donde sea que haya poder, Dios es el autor de eso. Hermanos, esto quiere decir que Dios es el que da el poder, es el que provee el poder, pero aún, a pesar de que Él provee el poder, Él todavía lo retiene. Y este es un punto muy importante. Dios da poder, pero Él no lo regala. Él no lo regala. Dios da poder, pero Él no lo regala. Dios no puede renunciar a nada de su poder, porque si lo hiciera, sería menos poderoso que antes.
Una batería, por ejemplo, este control que tengo aquí, usa de baterías para poder encender, para poder funcionar. Estas baterías son las que le dan el poder a este control para que pueda llevar a cabo su función. Pero el control está absorbiendo la energía de las baterías a tal grado que va a llegar el punto en que estas baterías ya no van a tener poder, no van a tener energía. Bueno, Dios no es así. Aunque Dios es el que provee el poder, Él lo sigue reteniendo. Él, hermanos, no se va desgastando. Su poder no se está acabando. Su poder siempre está. Dice Romanos 1:20 en esta porción, su eterno poder. Su eterno poder. Hermanos, el poder de Dios es eterno. Quiere decir que no tiene principio y no tiene fin. Así como Dios. Dios es poder. El poder de Dios no se acaba. Es muy importante este punto. Dios lo puede todo. Por esa razón es que Dios lo puede todo. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes. Jeremías 32:27, ¿habrá algo que sea difícil para mí? O Mateo 19:26, mas para Dios todo es posible. Y Lucas lo pone en un sentido negativo, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Entonces, desde Génesis 18:14, en aquella ocasión, cuando Dios se presenta ante Abraham, y le está diciendo que Sara al siguiente año iba a tener un hijo. Sara lo estaba escuchando desde fuera de la tienda. Y cuando escucha esto, Sara se ríe. Sara le ocasionó risa, hermano, porque Sara ya era una mujer de 89 años de edad aproximadamente. Con esto Sara decía, bueno, ¿acaso yo voy a dar a luz a mis 90 años? Y le ocasionó risa. Fue entonces que Dios le dice a Abraham, oye, ¿por qué se rió Sara? Y Sara dice, yo no me reí, dice Sara. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay. Y Job, después de que pasó todo ese sufrimiento, hermanos, en el libro de Job se demuestra la soberanía de Dios, que Dios está, hermanos, tiene autoridad por sobre todas las cosas. Al final dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Tú puedes hacer todo, Señor. Y Jeremías también dice lo mismo como Mateo y Lucas. Entonces, Dios lo puede todo. Él puede quitarte tu enfermedad. Dios no tiene límites. Si tú realmente crees en Dios, si tú realmente le pides con fe, y si tú realmente crees que Él te puede sanar, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Hermano, muchas de las veces y muchas de las ocasiones en las que nosotros no hemos podido sanar nuestra enfermedad, precisamente es porque no creemos en el poder de Dios. Porque no creemos que Dios lo puede hacer. O sea, nuestra mente, nuestra fe está tan limitada, está tan pequeñita, que no logramos confiar y creer en que Dios nos puede quitar la enfermedad. Hay personas que dicen, bueno, es que yo sé, cuando me enfermo de la gripe, yo le pido a mi Dios y yo sé que Él me va a sanar. Voy a tomar medicamento y yo sé que Él me va a sanar. Pero cuando tiene una enfermedad crónica, cáncer, etcétera, sí le oran a Dios, pero a su vez, lamentablemente, ya sea consciente o inconscientemente, se limitan a Dios, pensando, no creo que Dios, o no creo que yo vaya a poder sanar de esta enfermedad. A veces pensamos así. Bueno, déjame decirte que Dios es omnipotente. Si tú realmente le pides con fe, Él puede quitarte la enfermedad. Pero también Él puede solucionar tus problemas matrimoniales.
A veces dices tú, bueno, es que yo ya no sé qué hacer, ya no encuentro la puerta. Es que mi marido no me ama, mi marido no se preocupa por mi marido esto, mi marido lo otro, o mi esposa, etcétera. Entonces, hay conflicto, hay fricción, hermanos, en el matrimonio, a tal grado que muchos han optado por hacer, bueno, han optado por separarse. ¿Por qué? Porque dicen, es que no hay solución en nuestro matrimonio. Bueno, si tú te entregas a Dios, y si tú confías en el poder de Dios, Él te dice que Él puede solucionar tus problemas matrimoniales. Solamente tienes que creer en su poder. Pero Él también puede solucionar tus problemas financieros. Bueno, a veces nosotros estamos en apuros y no encontramos la puerta y estamos estresados. ¿Por qué? Porque se llega el pago y no tenemos para pagar. Y lamentablemente, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de pedirle a Dios, nosotros optamos por tomar nuestras propias decisiones y decir, esta es la manera en que voy a solucionar mi problema económico. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a faltar a las reuniones, empezamos a faltar a la oración, empezamos a faltar a su palabra, empezamos a faltar, hermanos, en hacer la voluntad de Dios, porque nos ocupamos totalmente en querer adquirir el dinero necesario para poder pagar nuestra deuda. Pero otra vez, Dios es todopoderoso. Tú tienes que confiar en eso. Mas, y cuando lo hacemos, yo sé que les ha pasado, hermanos, yo sé que les ha pasado. Cuando confiamos en el poder de Dios y en su protección, un día antes de que se llegue el pago, o a veces en ese mismo día, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nos llega el dinero, ¿verdad? Y uno se queda, hace una semana no tenía nada y ahora ya lo tengo aquí. Grande es mi Dios. ¿Ve? Entonces, Él puede también transformar el corazón de tus enemigos. Sí, es que ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o aún en la congregación, hermanos, a veces esto es que yo no sé por qué me odia tanto aquella persona, pero yo voy a confiar en que Dios puede transformar su corazón. Lo voy a hacer, hermanos, y confías en Dios y Dios puede transformar el corazón de tus enemigos. Él lo puede hacer. Él puede darte la paz que el mundo no te puede dar. ¿Cuánta paz, hermanos, no desea el ser humano? Y a veces, lamentablemente, la busca de una manera equívoca. La busca mal, a través de guerras. Y de esto probablemente va a tocar nuestro hermano José más adelante, ¿verdad? Pero la busca a través de guerras, hermanos, a través de pleitos, a través de estas, lamentablemente, conflictos que se presentan para poder adquirir algo de paz. Pero no, Dios te da esa paz interna que a pesar de que haya problemas, enfermedades, guerras, pleitos, etcétera, en tu vida, tú sigues teniendo paz en tu corazón y tranquilidad. ¿Ve? Entonces, Él puede darte la paz que el mundo no te puede dar. Él puede ayudarte a cambiar tu corazón también. Él lo puede hacer. Bueno, nuestro corazón a veces es tan duro, está tan lleno de maldad, que no pensamos en que Dios puede transformarlo y no creemos en que Dios lo puede cambiar. Bueno, órale a Dios y Él te puede cambiar ese corazón de piedra que tienes. Él lo puede hacer. A veces uno se queda sorprendido de lo que Dios hace en la vida de uno y en la vida de los otros hermanos. A veces uno se queda sorprendido. A veces, hermanos, uno piensa y dice, no, es que yo nunca me voy a poder llevar con este hermano. Nunca lo voy a poder lograr. Pasa el tiempo y los dos se entregan al Señor y se permiten ser transformados, hermanos, en su corazón. ¿Qué es lo que sucede? Dios rompe ese corazón de piedra, hermanos. ¿Y qué es lo que automáticamente sucede? Hay unidad, otra vez, entre esos hermanos. Yo lo he visto y lo he vivido y lo he experimentado. Se puede, porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Él puede quitarte los malos hábitos también.
esos malos hábitos que lamentablemente te alejan de Dios, esos malos hábitos que lamentablemente no le dan la gloria a Dios, Dios los puede quitar de ti. Dios puede quitar, hermanos, todos esos malos hábitos que lamentablemente te están opacando y te están deteniendo para poder de esta manera hacer su voluntad. Él puede librarte de todo lo malo. Él puede. Él puede resucitarte de entre los muertos para vida eterna. Él lo puede hacer. Por eso mandó a su Hijo. Por esa razón es que su Hijo resucitó, para que todo aquel que en Él crea, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón. Nos dolemos en el cuerpo, sí, pero va a llegar un día, hermanos, en que no vamos a morar más en este cuerpo. Y vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto, un cuerpo, hermanos, lleno de salud, sin enfermedad, sin llanto, sin lágrimas. Un cuerpo, hermanos, tan glorioso como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te lo puede dar. Él tiene el poder. No importa por lo que estés pasando, no importa tu situación. Dios, Él lo puede todo. Todo lo puede. Por eso es que es omnipotente. Vamos a entrar a otra área y espero que me siga para que no me vaya a malentender y de esta manera podamos entender un poquito más concerniente a la omnipotencia de Dios. La omnipotencia o su omnipotencia significa poder para hacer todo lo que es extrínsecamente imposible, no lo que es intrínsecamente imposible. Esto es, intrínsecamente imposible quiere decir absolutamente imposible o contradictorio. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando de que Dios puede hacer o tiene el poder para hacer todo lo que es extrínsecamente posible. ¿Cuál es la diferencia entre las imposibilidades intrínsecas y las imposibilidades intrínsecas? ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, hay un libro muy interesante, ¿verdad?, que escribió C.S. Lewis para hablar en cuanto al problema del dolor. Y les voy a leer una sección, ¿verdad?, que va a explicar un poco lo concerniente a esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dice Lewis, y cito: el uso corriente de la palabra imposible generalmente implica una cláusula oculta que comienza con a menos que. Por ejemplo, es imposible que yo vea la calle desde donde estoy sentado escribiendo, a menos que vaya al piso superior, donde estaría a suficiente altura como para poder ver por sobre el edificio contiguo. ¿Okay? O sea, entonces, esta es una imposibilidad extrínseca. ¿Okay? Una imposibilidad extrínseca es precisamente este ejemplo que acaba de poner aquí C.S. Lewis. En otras palabras, yo, por ejemplo, dice allí, es imposible que yo vea la calle desde donde estoy. Ahí hay una imposibilidad extrínseca, ¿verdad? Yo no la puedo ver. Por ejemplo, yo aquí donde estoy, yo no puedo ver esta calle. Es imposible. Pero es una imposibilidad extrínseca. ¿Por qué? Porque si yo me volteo y le hago así, yo voy a poder ver la calle. ¿Ok? Ahora, dice C.S. Lewis, yo no puedo ver la calle de donde estoy sentado escribiendo, a menos que vaya al piso superior. Entonces yo me subo al piso superior y ya puedo mirar, ¿verdad?, con claridad la calle. Entonces, es una imposibilidad, pero es una imposibilidad extrínseca. ¿Entendimos ese punto? ¿Sí? Ok. Y sigue diciendo C.S. Lewis, si me hubiera roto la pierna diría, pero es imposible que vaya al piso superior. Queriendo decir con eso, sin embargo, que es imposible a menos que lleguen algunos amigos y me lleven. ¿Ve? Es una imposibilidad extrínseca. ¿Okay?
Y dice C.S. Lewis, avancemos a un plano diferente de imposibilidad, diciendo, es en todo caso imposible ver la calle mientras me quede donde estoy y el edificio contiguo esté donde está. ¿Ve? Entonces, eso allí, por ejemplo, sería una imposibilidad intrínseca. ¿Okay? Hay diferencia. Por ejemplo, lo intrínsecamente imposible para Dios sería esto. ¿Okay? Esto es lo intrínsecamente imposible. Dios puede hacer todo lo extrínsecamente imposible. Él lo puede hacer todo. Pero hay esto que es intrínsecamente que Dios no puede hacer. ¿Verdad? Y es Hebreos 6:18. Dice, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Esto es una imposibilidad intrínseca. ¿Okay? Según Timoteo 2:13 dice, Él no puede negarse a sí mismo. Otra versión lo pone más claro y dice, Él no puede romper sus promesas. No lo puede. Dios no puede romper sus promesas. ¿Ve? Lo que Él te dijo, Él lo tiene que cumplir. ¿Ve? Él no es como nosotros, que en ocasiones prometemos y no cumplimos. Ya después se olvida, ¿verdad? Probablemente algunas veces se olvida. Pero Dios no. Dios lo que cumple lo promete, no puede romper su promesa. Isaías 59:2. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Entonces, Dios no puede tener, es imposible que Dios tenga relación con el pecado. Es imposible. Entonces, estas son imposibilidades intrínsecas. Pero en cuanto a imposibilidades extrínsecas, Dios las puede hacer todas. ¿Cuáles son las imposibilidades extrínsecas? Bueno, las acabo de mencionar aquí. Estas son algunas solamente. Estas son algunas. Él puede quitarte la enfermedad, algo que tú no lo puedes hacer, pero Él sí lo puede hacer. Porque esto es algo extrínseco para Él. Él lo puede hacer. Él puede solucionar todos tus problemas. Entonces aquí mencionamos toda esta lista. Esta lista, entre otras cosas, hermanos, Dios las puede realizar porque son imposibilidades extrínsecas. ¿Entendimos el punto? ¿Sí? Muy bien. Porque me llevó toda una semana para que yo lo entendiera, por eso les pregunto, ¿verdad? Pero otra vez, el punto, hermanos, es el siguiente. Dios, otra vez, no puede realizar las imposibilidades intrínsecas. Y hay más ejemplos, ¿verdad? Aparte de estos. Por ejemplo, Dios no puede hacer una piedra tan pesada que Él mismo no puede levantar. Esta es una contradicción en sí mismo, o en sí misma, ¿verdad? Es una contradicción. Por ejemplo, si yo tengo aquí este bote de basura, hermanos, y vamos a decir, yo aquí tengo suficiente agua, ¿verdad? Y digo, yo voy a llenar este bote. ¿Okay? Entonces yo lo lleno de agua. ¿Por qué pude llenar yo ese bote de agua o esta canastita, ¿verdad? De agua? ¿Por qué la pude llenar? Porque tenía el medio para hacerlo, ¿verdad? Porque tenía yo lo suficiente para hacerlo. Por eso es que pude llenarla. Si yo no hubiera tenido el medio, yo nunca hubiera podido llenar esa canastita. Entonces, en otras palabras, Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza, ¿verdad? Dios no va a salir algo de Él que sea una contradicción o que sea algo ilógico de realizar. Eso sería algo intrínseco. ¿Okay? Entonces no se puede, es imposible. Todo lo intrínseco, hermanos, es imposible para el hombre como para Dios también. ¿Okay? Entonces, Dios no puede hacer una piedra tan pesada que Él mismo no puede levantar. Dios no puede quitar el sufrimiento, porque entonces estaría violando el libre albedrío que le dio al ser humano. ¿Okay? O sea, Él no puede quitarte el sufrimiento.
A veces los ateos usan estos argumentos precisamente para decir, oye, tú estás diciendo que Dios lo puede hacer todo, que Dios todo lo puede hacer. Y eso es lo que nosotros enseñamos a través de la Biblia. Y ellos te preguntan, ok, si tú dices que Dios puede hacer todo, entonces ¿por qué no quita el sufrimiento? ¿Por qué no quita, por ejemplo ahorita, ¿verdad? ¿Por qué no quita la pandemia? ¿Por qué no quita los gérmenes? ¿Por qué no quita las enfermedades? Así. ¿Por qué no quita todo de golpe? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no quita en sí el sufrimiento? ¿Por qué Él no puede hacer una piedra que Él mismo no pueda levantar? Entonces, eso quiere decir que Dios no es omnipotente. Pero otra vez, por eso es que C.S. Lewis lo explica muy claro. Y dice C.S. Lewis, es que aquí hay dos cosas. Una es la imposibilidad extrínseca y otra es la imposibilidad intrínseca. ¿Okay? La imposibilidad intrínseca ni siquiera Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque son cosas, hermanos, que van en contra de la lógica. ¿Ve? Son cosas que están contrarias. Al final uno no dice nada. Por ejemplo, dices tú, bueno, yo le doy el libre albedrío, dice, por ejemplo, en Dios. ¿verdad? Dios le da el libre albedrío a Jaime, pero también se lo va a quitar. ¿Qué lograste decir? Pues no dijiste, al final no dijiste nada, dice C.S. Lewis, ¿verdad? No dijiste nada al final. Entonces, por eso otra vez, las imposibilidades intrínsecas no tienen lógica, son contrarias. Por eso es que Dios no las realiza. Pero toda imposibilidad extrínseca, esas las puede hacer Dios. Todo lo que sea extrínseco, imposiblemente hablando, Dios lo puede hacer. Así es que Dios no va a quitar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo? Estaría violando el libre albedrío de las personas. ¿Ve? Dios nos dio libre albedrío a nosotros. ¿Y qué es libre albedrío? Bueno, libre albedrío es que tú puedes tomar tus propias decisiones. Dios no creó robots. Dios no hizo robots. De otro modo, hubiera sido muy sencillo para Él el haber creado un ser humano que ya estuviera programado para hacer su voluntad en todo. ¿Ve? Al final, hermanos, si Dios hubiera hecho esto, que no lo hizo, lógico, pero si Dios hubiera hecho esto, o sea, ¿qué hubiera demostrado esto sobre la persona de Dios, ¿verdad? Sobre el ser divino? ¿Qué hubiera demostrado? No hubiera demostrado nada. ¿Ve? Porque aún nosotros los seres humanos hacemos cosas que los usamos para nuestro beneficio y estas cosas que hacemos, hermanos, no tienen manera de cómo rebelarse o de negarse a lo que nosotros les indiquemos que hagan. ¿Verdad? ¿Ve? Nosotros no podemos hacer lo que Dios hace. Nosotros no podemos hacer un ser humano que tenga libre albedrío, hermanos. ¿Ve? No lo podemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió hacer al ser humano con libre albedrío? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque Dios buscaba que el ser humano, en una manera voluntaria, lo buscara a Él, se enamorara de Él por sí mismo. Entonces, al forzar al ser humano o al quitar el sufrimiento, entonces violaría el libre albedrío que Él mismo les dio. Y esa es una imposibilidad intrínseca. ¿Okay? Entonces, Dios lo puede hacer todo, porque Él es el Todopoderoso. No hay absolutamente nada extrínsecamente imposible que Dios no pueda realizar. Nada. Dios lo puede hacer todo. ¿Ok? Pero, por otro lado, Dios no puede hacer lo que es intrínsecamente imposible. Así es que, cuando una persona se aproxime a usted y usted le hable concerniente a la omnipotencia de Dios, asegúrese de tener esta información en su mente. No necesariamente esas palabras que estoy mencionando yo ahorita, pero de perdido tener la idea para poder explicarles a estas personas que Dios sí es omnipotente y puede hacer todas las cosas que son posibles de realizar. ¿Okay?
todas las cosas que son posibles de realizar, porque Él es todopoderoso. Hermanos, entonces es importante que conozcamos este atributo de Dios, su omnipotencia, porque es a través de confiar en su omnipotencia que nosotros vamos a poder salir adelante aún en nuestro sufrimiento, aún en nuestras enfermedades, aún en nuestros problemas matrimoniales, financieros, entre otras cosas. Es la única manera que vamos a poder salir a flote, confiando en su poder, en que Él puede lograrlo todo, que Él puede solucionar y te puede ayudar en todo, acuérdate de eso, nunca se te olvide, porque Dios es omnipotente. Vamos a dejar el tema allí, vamos a entrar a lo que es el canto de invitación, pero déjame decirte lo siguiente: el que Dios se haya hecho hombre, esto demuestra, hermanos, que Dios pudo, a través de su omnipotencia, encarnarse para poder de esta manera llevar con el pecado, cargar con todo el pecado y poder así llevarlo a la cruz y clavarlo en la cruz para morir, hermanos, y resucitar y darle una esperanza viva al hombre. Eso solamente lo pudo hacer Dios, ¿verdad?, en la persona de Jesús. Solamente lo pudo hacer Dios. Entonces, Dios pudo lograr eso. Y Dios te dice a través de la persona de Jesús que si tú crees en Él, que si tú le confiesas como el Hijo de Dios, que si tú te bautizas para el perdón de sus pecados, Él, cuando su Hijo regrese por segunda vez, va a levantar a su iglesia en las nubes y va a llevarte a las moradas eternas en la presencia del Padre Celestial, para que estés allá, para que estemos allá por toda la eternidad. Esto lo pudo hacer Dios a través de la persona de Jesús, porque Él es omnipotente y ningún poder humano pudo detener que la semilla o que este evento o que el Cristo no salvara al ser humano. Ningún poder humano pudo detener esto. Nadie. Debemos de confiar entonces en ese poder y saber que cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, estamos protegidos por el poder de Dios. Y que algún día cuando muramos, hermanos, vamos a ser levantados de entre las cenizas. Vamos a tener el canto de invitación y después del canto vamos a dar la oportunidad, hermanos, para que si alguien de ustedes quiere pasar al frente o quieren que oremos por usted, para que de esta manera se restablezca su fe en Dios, ¿verdad? Lo puede hacer. Oramos por usted y de esta manera usted pueda agradar a nuestro Dios en todo. Entonces, adelante, Israel.